La cachapa, uno de los platos típicos de Venezuela. Pero este video lo hago única y exclusivamente para conmemorar que en el 2024 ha sido seleccionado como el plato más exquisito y pedido por el mundo entero. Y en este video te mostraré uno de los restaurantes de cachapas más famosos del estado Carabobo y conoceremos también sus precios. La cachapa, literalmente este plato típico de Venezuela puede resolverte un desayuno, un almuerzo o una cena. Bien, este plato tiene muchas formas de comerse. Normalmente es una sola. La cachapa viene con su mantequillita y queso de mano. Esa es la tradicional cachapa. Pero actualmente se echa carne mechada, le echan pollo, le echan tocineta. Hay uno que le echan chicharrón, que también se come así. Hay uno que le echan cochino frito. Hay uno que le echan queso fundido. Hay miles y millones de formas que hoy en la actualidad se puede comer este plato tan típico de Venezuela. Así que yo me vine a la calle El Hambre de Mañongo, en el estado Carabobo, en Valencia, a probar estas ricas cachapas, que de verdad son una locura. Así que sean bienvenidos todos a Estefana Bistro. Impresiones es que los uniformes de ellos son como tipo alemán. Está súper cool, está súper chido. Y el restaurante tiene un ambiente bastante bonito, bastante así como un ambiente cálido más que todo, un ambiente así súper cool. Y es muy angosto, pero fíjense, tienen un árbol dentro del restaurante. ¡Qué locura! Miren, el restaurante es esto nada más, así angosto. Y ahorita vamos a subir, que me dijeron que hay otra parte arriba bien calidad. Miren el tema de los uniformes, ¿ves? El uniforme de ellos así tipo alemán. Vamos a subir a ver. Miren el árbol que les digo. Está súper cool esto. Está súper. Sí es angosto, pero es bien bonito. Miren el área de los baños. Está simpático. Está totalmente solo porque obviamente, bueno, ustedes saben el tema de lo que pasó aquí en Venezuela y eso. Bueno, aunque hay bastante gente en la calle ya, los restaurantes se encuentran, sí, comen y se van. Abajo por lo menos vi varias personas y se van y así. Pero el restaurante está súper bonito. Ahora vamos a lo más importante. Vamos a ver qué tal sabe esa comida. Porque esa comida es la que a mí me va a decir, bueno, este es el mejor restaurante de cachapa. Ese plato típico de Venezuela. Bueno, este es el área de las escaleras, familia. Así, no voy a bajar porque ya les grabé abajo y es bastante pequeño. Y es así, mira, lo que me encanta es que la naturaleza está dentro del restaurante. Está súper cool. Este tema de que tienen un árbol dentro del restaurante, súper natural, está súper chido. Qué fino que no lo cortaron aquí, ¿no? Porque sí lo cortaron para arriba, obviamente, pero mantuvieron todo lo que es el tronco aquí y esto le agrega, perdón, tengo todo, esto le agrega un plus al restaurante porque lo pone súper lindo. El tema de los baños está bien bonito, tiene madera, este es como una madera, ¿ves? Lo tienen súper limpiecito, mira. Es una poceta nada más y si vas a lavarte las manos y eso, que tiene su jabón y eso. Y esta es la parte que yo quise comer arriba, en donde estaba más solito, porque obviamente yo voy a grabar y no necesito mucha gente así. A mí me gusta grabar siempre solo. Entonces vamos a lo más importante, que es degustarnos y pedir este plato típico y a ver de qué tantas maneras me sorprende este restaurante con esos platos típicos. Los países que hacen algo similar a la cachapa de Venezuela, por lo menos la arepa de choclo, esa es de Colombia, México, si no me equivoco, creo que también la tiene Costa Rica. Pero ahora bien, eso es lo más similar, eso es una arepa a base de maíz igual como la cachapa, pero es más una arepa, la abren y la rellenan. Ahora bien, la guirila, esa es de Nicaragua y Honduras, también tiene un parecido muy similar a lo que es la cachapa venezolana. Y en Panamá tienen la tortilla de maíz, que también está en México y eso, pero son los países que más o menos tienen algo similar
a lo que hoy en día es la cachapa en Venezuela. Ese producto tan delicioso y rico, dulce, a base de maíz. Y bueno, familia, ya vamos a degustar. Ya me llegó la cachapa burger, ¿verdad? Cachapa burger y la famosa clásica. Ok, ahora bien, este plato típico anteriormente se preparaba, sembraban el maíz, luego lo deshojaban, luego lo recolectaban todo, luego lo llevaban a una máquina en donde la muelen y de ahí es en donde sale la masa de maíz y luego la ponían en budares, en esos indígenas de antes, pues. De ahí es en donde nace la cachapa de las cosechas y esas cosas, y también así era el método para prepararlo antiguamente. Actualmente puedes ir a un supermercado, ya hay cachapas listas, refrigeradas y te las venden por paquetico. También hay paquetes ya listos de la misma masa o harina, en donde tú solamente le añades leche, un poquito de aceite o lo que tú y agua y ya haces la cachapa, sale este hermoso producto. Hay miles de formas de hoy obtener esta cachapa en tu casa, pero antiguamente se preparaba de esa manera. Cosechabas, te quitabas las hojas, las limpiabas, luego todos los dientecitos los ponías en una máquina, lo molías y de ahí salía esta hermosa cachapa o producto que hay a nivel mundial, ¿ok? Y lo que más me sorprende es esta locura. Miren la cachapa burger. Esto no lo había visto yo jamás en mi vida. Vamos a degustarlo, vamos a manjar, porque eso es lo que a mí me gusta. Ellos te lo presentan con... ¿Esto qué es? ¿Chicharrón? Cochino. Cochino frito. Vean el cochino frito. Tiene muy buen sabor. Tiene queso fundido también. Yo voy a degustar primero la cachapa tradicional. Ellos te lo entregan aquí con tu cubierto. Pero miren esta locura. Miren cómo está derretido el queso, todo. Vamos a degustar eso a ver. Su quesito, calientico. Por eso es que este plato es uno de los más exquisitos del mundo. Ya te cuento por qué. Este producto actualmente en el 2024 es uno de los productos más exquisitos del mundo. ¿Y quién lo dice? El mundo entero. Se hizo un estudio por internet a ver qué producto es el favorito en el mundo entero. Y el mundo entero habla y grita que después de esta migración masiva que hubo en el 2016, 2017, actualmente se encuentran muchos comercios de venezolanos en distintos países. Y la cachapa es uno de los productos o la comida más deseada por el mundo entero, en todos los países. Hablan de la cachapa y actualmente se ganaron un premio hace poco este producto conocido en Venezuela como la cachapa a nivel mundial. Y lo tenemos aquí en nuestro hermoso país. Venezuela sigue triunfando. Así que no decaigan. Sí. Y hay otros que, bueno, que son como yo también. Son caimanes y se la comen así como yo me la como. Así. Mira, eso se ve demasiado bueno. Con mantequillita. Pues una locura. No. No le voy a echar cuchillo, porque aquí dice que es una hamburguesa. Y si es una hamburguesa, me imagino que debería, digo yo, agarrarse así. Uy, miren esto cómo se ve. Qué locura. Dios mío. Tocineta, tiene tocineta, queso de mano, queso fundido, carne. Dios, está demasiado bueno. Demasiado divino está esto, Dios mío.
Qué pasados de pana. La botaron de jonrón. Oye, y puedes comerte una hamburguesa y no comes el pan. Sabes que la gente le evita mucho el tema del pan por el gluten, cómo sube el colesterol, las cosas. Es muy dañino. Aquí te comes una buena hamburguesa, totalmente sana, sin pan. Y con tu chicharrón, que el doctor Walter dice que eso es vida. Entonces yo también digo que es vida. Cachapa, burger. Me fascinó. Miren el lado de la carne allí, miren. Bueno, nosotros ya saliendo, no pude con las dos cosas, traje para llevar. Pero de verdad, qué experiencia tan amena, tan calidad en este restaurante, me gustó bastante. Si te gustó este video, por favor, deja tu like, comenta y comparte. Sabes que me ayudas un montón para poder seguir haciéndote este tipo de contenidos. Me ayudas bastante con un like, con compartir, comentar. Créanme que sí. Así que como yo te digo, familia, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo o informativo. Ya sabes. Así que se despide este servidor que hoy se comió una cachapa en forma de hamburguesa. ¡Qué locura! ¡Guaya, papá!